Vamos a iniciar con lo que son las gráficas en polares. En este caso vamos a ver lo que son rectas y circunferencias, unos casos particulares. En primer momento vamos a tener acá lo que son las rectas que pasan por el origen. Estas rectas en polares tienen la forma θ igual a acá. Acá pues si solo sale un número pues se supone que es en radianes, ¿no? Si sale el símbolo de grados pues sería en grados, ¿no? Normalmente estas ecuaciones pues se trabajan en radianes. Yo tengo acá el eje polar, ¿no? Mido el ángulo que me dan acá, no sé. Por ejemplo, si es pi tercios, mido acá el ángulo, ¿no? Si tenemos problemas con el ángulo de pi tercios, pues hay que pasarlo a grados, ¿sí? Luego, cuando ya hemos medido el ángulo, ¿sí? Con nuestra regla venimos acá y comenzamos a ubicar puntos, ¿sí? Este es el ángulo que hemos medido, es θ igual a acá, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, acá puede ser 1, 1 radian, 2 radianes, pi tercio de radian, etcétera, ¿sí? Entonces venimos y con nuestra regla acá, ¿no? Habiendo medido el ángulo, ¿sí? Comenzamos a ubicar puntos, ¿sí? Recuerden que en este caso tenemos que la única condición es que el ángulo valga acá. Entonces en el radio, como no aparece el R, no aparece R, entonces podemos darle otra medida, ¿sí? Observen, podemos irle dando medidas, ¿sí? Cada vez más grandes, ¿sí? Siempre y cuando el ángulo valga acá, ¿sí? Tenemos ahí dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, si R vale 0, pues tenemos el polo, ¿no? Si nuestra R es positiva, tenemos todo este conjunto de puntos, ¿no? Y si nuestra R es negativo, pues nosotros sabemos que lo vamos a ir ubicando en la prolongación. ¿Observen? Estos puntos que voy marcando acá es porque nuestro R es negativo, ¿sí? Acá medimos el ángulo y como el R es negativo, pues lo graficamos en la prolongación. Luego estos puntos los podemos unir, ¿sí? Y al unirlos vamos a tener lo que es esta recta, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo θ igual a acá, pues eso lo que nos está definiendo es una recta, ¿sí? Que en este caso esa recta pasa por el polo. Tenemos también lo que son unas circunferencias, en este caso circunferencias con centro en el polo, ¿no? Estas circunferencias con centro en el polo, pues su forma general es R igual a. Aquí vamos a hacer un caso particular, cuando A vale 13. Si ustedes observan R igual a 3, pues acá no aparece la variable θ, ¿sí? Entonces el ángulo puede ser cualquier valor, siempre y cuando R valga 3. Por ejemplo, si θ vale 0, pues tendríamos este punto, ¿sí? Si θ vale pi cuartos, estaría aproximadamente por acá. Si θ vale pi medios, tendríamos acá, ¿sí? La condición es que R valga 13. Si vale pi, tendríamos acá. Si vale 3 pi medios, tenemos acá, ¿sí? De tal manera que al unir todos los puntos, ¿sí? Lo que obtenemos es una circunferencia que tiene esta forma, ¿sí? En este caso, como es R igual a 3, pues tenemos esta circunferencia, ¿no? De radio 3. Ahora bien, tenemos también lo que son las circunferencias con centro en el eje polar, ¿no? Estas circunferencias con centro en el eje polar tienen la forma R igual a A coseno de θ. Un ejemplo podría ser R igual a 4 coseno de θ, ¿sí? Por ejemplo, acá lo que hacemos es irle dando valores al ángulo. Por ejemplo, si θ vale 0, ¿no? Si θ vale 0, entonces el coseno de 0 vale 1 por 4, R vale 4. Entonces tendríamos este punto acá, observen. Aquí está este punto, ¿sí? Si θ vale pi medios, el coseno de pi medios vale 0. 4 por 0, pues sería 0, entonces tendríamos este punto, ¿sí? Estos dos puntos nos están definiendo lo que es el diámetro de esta circunferencia. De tal manera que acá venimos, ¿no? Si este es el diámetro, ¿no? Acá a la mitad estaría el centro, ¿no? Entonces con nuestro compás, ubicamos acá la punta del compás y el lápiz acá y hacemos la circunferencia, que nos quedaría de esta forma, ¿sí?
O sea, aquí ponemos el centro, ¿no? Y con el compás venimos y hacemos esta circunferencia, ¿sí? Este valor acá, ¿no? Por ejemplo, podría ser de esta forma, podría ser negativo. En ese caso, tendríamos lo siguiente, ¿no? Cuando teta vale 0, ¿no? El coseno de 0 es 1, sería menos 6. O sea, tengo un ángulo teta igual 0, ¿no? Pero el R es negativo. Entonces, cuando yo grafique, voy a venir en la prolongación y lo voy a ubicar acá, el punto. ¿Cero? Ahí está el punto, ¿sí? Cuando teta vale 0. Cuando teta vale pi medios, el coseno de pi medios es 0. Menos 6 por 0, pues es 0. Entonces tendríamos acá, ¿sí? Tendríamos este punto. Estos dos puntos nos estarían definiendo lo que es el diámetro. Quiere decir que a la mitad tendríamos lo que es nuestro centro, ¿sí? Entonces ubicamos acá el compás y graficamos nuestra circunferencia, ¿sí? Entonces, prácticamente con dos valores acá encontramos o ubicamos dos puntos que serían los puntos del diámetro, ¿no? Y de esa manera podemos nosotros graficar esto. Por ejemplo, cuando hablamos de tangentes en el polo, ¿sí? Estas gráficas tienen tangentes en el polo. Y en este caso, la recta tangente en el polo sería teta igual a pi medios. En este caso, pues sería lo mismo acá, ¿sí? Por ejemplo, esta curva que tenemos acá, observen, esta curva desde esta posición hasta acá está siendo generada por el ángulo que va de 0 a pi medios, ¿sí? De pi medios a pi no observamos nada. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo sustituyo un valor comprendido entre pi medios a pi y lo sustituyo acá? Lo que va a suceder es que el valor de R es negativo. Al ser negativo, entonces no va a estar la gráfica acá, sino que va a estar ubicada acá, porque un punto acá se ubica en la prolongación, ¿sí? O sea que esta curva de acá, desde acá hasta esta posición, está siendo generada por el ángulo de pi medios a pi. O también podemos decir, en este otro caso, que está siendo generada de 3 pi medios a 2 pi. También podemos decir que está siendo generada de pi medios, de menos pi medios a 0, ¿sí? O sea, hay varias ¿cómo se llama? Formas de ángulo que genera la curva, ¿sí? Por ejemplo, en un primer momento decíamos de pi medios a pi, ¿sí? De pi medios a pi genera esta porción de acá. Otra forma de verlo sería también de 3 pi medios a 2 pi. O la otra forma sería de menos pi medios a 0. O sea, esta curva que tenemos acá, pues podemos decir que está siendo generada por varios eh, intervalos. Veamos acá el siguiente, ¿sí? Acá tenemos que esta también tiene una tangente en el polo, ¿sí? Por ejemplo, esta curva que tenemos acá, ¿quién la está generando? Bueno, la genera de pi medios a qué? A pi, ¿sí? Pero, por ejemplo, también pudiera decir que está siendo generada de menos pi medios a 0. ¿Por qué no observo nada? Por ejemplo, si usted sustituye un ángulo comprendido entre menos pi medios a 0, ¿sí? Y lo sustituye acá, le va a dar negativo. Entonces, al ser negativo, usted va a ir ubicando los puntos en la prolongación. ¿Observan? Como es negativo, entonces vienen acá y ubican los puntos acá, ¿sí? Eso nos va a servir a nosotros para cuando estemos encontrando áreas. En este momento, pues solo ubicamos estos dos puntos acá, ¿sí? Ubicamos nuestro compás acá, ¿no? Y el lápiz en uno de estos dos puntos y graficamos nuestra circunferencia. También tenemos otro tipo de circunferencias, ¿no? Que son aquellas que tienen su centro en el eje teta igual a pi medios. Por ejemplo, en este caso, pues la forma sería R igual a B seno de teta. Y aquí planteamos unos ejemplos de eso, ¿no? Por ejemplo, R igual a menos 4 seno de teta. Acá tenemos, ¿sí? Por ejemplo, si teta vale 0, el seno de 0 es 0. O sea que R vale 0. Entonces tendríamos este punto de acá, ¿sí?
Otro valor cuando vale pi medios. Seno de pi medio es 1. 1 por menos 4 es menos 4. Entonces, cuando vale pi medios, ¿no? Como es negativo, venimos y lo ubicamos acá, en la prolongación. Y luego, nuestro centro, pues va a estar a la mitad acá, ¿sí? Porque estos son 2 puntos del diámetro, ¿sí? Entonces, nuestro centro estaría ubicado en esta posición, ¿sí? Entonces, venimos, ¿sí? Y con el compás lo graficamos, ¿sí? Acá en polares, todos estos valores son positivos, ¿sí? Aunque el editor pues da negativos acá, ¿sí? Y los pone positivos como si fuera el plano XY, ¿no? ¿Sí? Ahí depende del editor. Por ejemplo, observen acá, ¿no? Lo tomé directamente del editor, no le borré los signos, ¿no? Porque él hace una combinación entre coordenadas rectangulares y polares, ¿sí? Pero si estuviéramos hablando propiamente en polares, estos valores de acá solo son positivos porque este es el radio, ¿sí? ¿Sí? El radio acá vale 2, 2, 2, 2, ¿sí? Que está ubicada en circunferencias. Veamos acá. Si teta vale 0, el seno de 0 es 0, por 6, 0. O sea que tendríamos este punto acá, observa. Si teta vale pi medios, seno de pi medios es 1, por 6 sería 6. Entonces está el punto ubicado en esta posición de acá. ¿Sí? Estos son los diámetros. Y el que a la mitad va a estar el centro, ¿no? Estaría ubicado acá. Entonces ubicamos el centro, el compás ahí, ¿no? Venimos y graficamos, ¿sí? Y nos quedaría de esa manera, ¿sí? Entonces tenemos ya circunferencias con centro en el eje teta igual pi medio, y las primeras que habíamos visto anteriormente eran las rectas con centro en el eje polar. Vamos a ver otro tipo de circunferencias, ¿no? Que pasan por el polo y cuyo centro no está en el eje polar, ni en el eje teta igual a pi medios. Este tipo de circunferencias tienen la forma R igual a A coseno teta más B seno teta. De acuerdo al material escrito, ¿no? Podemos ver que este tipo de circunferencia, ¿no? Si lo pasamos a coordenadas cartesianas, va a tener el centro A medios, B medios. Es decir, el coeficiente numérico, ¿no? Del coseno de teta partido por 2 sería la primera componente en cartesiana, ¿no? Y el coeficiente numérico del seno de teta partido por 2 sería la segunda coordenada, y esto estaría formando el centro. El centro es A medios, B medios, ¿sí? Por supuesto expresadas en coordenadas cartesianas, porque sale mucho más fácil graficarla acá en cartesiana, ¿no? Además dice que pasa por el polo, y en cartesianas el polo es el equivalente al origen. Vamos a hacer acá un ejemplo. R igual a 4 coseno de teta menos 6 seno teta. Tenemos acá, entonces, que nuestro A vale 4, que es el número que acompaña el coseno. 4 entre 2 sería 2. Estaríamos acá. Y el número que acompaña el seno es menos 6. Dividido entre 2 sería menos 3. O sea que el centro estaría en X vale 2 y en Y valdría menos 3. Ahí estaría el centro, ¿sí? Entonces, teniendo ese centro, ¿sí? Y además sabiendo que pasa por el origen, ¿no? Ubicamos acá el compás y la punta del lápiz acá y hacemos nuestra circunferencia. Acá vamos a poner esto, ¿sí? Ahí está el centro, ¿no? Ubicamos ahí el compás, ubicamos acá porque va a pasar por el origen, ¿no? Y con el compás, pues graficamos la circunferencia, ¿sí? Este tipo de circunferencias, ¿no? Que no tiene el centro ni en el eje polar ni en el eje teta igual a pi medio, ¿sí? Tiene lo que es una tangente en el polo. En este caso, vamos a encontrarla, ¿sí? Para encontrar la tangente en el polo, hacemos que R sea igual a 0. Entonces, sustituimos acá. Tendríamos 4 coseno de teta menos 6 seno de teta, ¿sí? Y resolvemos esta ecuación. Pasamos el 6 seno de teta a la izquierda igual a 4 coseno de teta, ¿no? Y luego tangente de teta es 2 tercios, ¿sí? Que es 4 entre 6, al simplificar es 2 tercios.
Con la calculadora expresada en radianes, teta sería igual aproximadamente, ¿no?, a 0.588 radianes. Entonces, para verificar que esto es una tangente en el polo, hay que sustituir este valor en la derivada. Entonces, derivamos la función. Al derivar sería menos 4 seno de teta, aquí lo tenemos, ¿sí?, y aquí sería menos 6 coseno de teta. Sustituimos el valor de la posible tangente, ¿no? Y al sustituir, si los cálculos están bien, dice que es aproximadamente menos 7.21, ¿no? Y ese valor está bien alejado de cero. Entonces podemos afirmar que la derivada evaluada en este valor, ¿no?, es diferente de 0. Por lo tanto, podemos afirmar que teta aproximadamente a 0.588 radianes es una tangente en el polo. Y aquí la podemos observar en el gráfico, ¿sí? Aquí la tenemos, ¿sí? Es decir, este ángulo que tenemos acá es aproximadamente 0.588. Por ejemplo, si yo quisiera ver quién genera esta porción de acá, porque imaginen que me pidieran esta área, ya vamos a ver eso más adelante, ¿sí? ¿Quién genera esta curva? Esta curva está siendo generada desde 0 hasta este valor de la tangente, que en este caso es 0.588. ¿Quién genera esta curva de acá? Bueno, al 0.588 radianes hay que sumarle pi. Entonces iría desde ese valor que hemos encontrado, sumándole a 0.588 radianes, sumándole pi, hasta 3 pi medio, ¿sí? Eso estaría generando esta curva. Entonces, cuando yo más adelante veamos lo de área, ¿sí?, vamos a necesitar, ¿sí?, ver quién genera esta curva, porque esos van a ser los límites de integración que vamos a utilizar. Imaginen que a mí me pidieran esta área de acá, ¿sí? Entonces, mis límites de integración, que no lo hemos visto, iría desde 0 hasta este valor de la tangente, ¿sí? O si yo quisiera esta porción de acá, iría desde 0.588 más pi hasta 3 pi medios, ¿sí?, si yo quisiera esta porción de acá. Entonces, es bien importante en el caso de las gráficas que tienen tangentes en el polo al momento de encontrar el área. Si solo estoy graficando, pues acá, si solo me pidieran la gráfica, ¿sí?, simplemente esta tangente no tengo por qué encontrarla. Esa tangente la voy a encontrar si me la solicitan o si yo estoy encontrando el área de una región. Caso contrario, pues con solo ubicar acá el centro, ¿no?, y ubicar acá la punta del lápiz, ¿no?, y utilizando el compás, hacemos la circunferencia, ¿no? ¿Sí? Bueno, vamos a quedarnos hasta por ahí.